aparece? Arranco ya. No me aparece. No, no Ahora aparece. sí, Ahora sí. sí. La grabación se inició. Bánqueme que no tengo. Entonces estoy con compu nueva y no entiendo nada de cómo agarrar las cosas. A ver, dígame cuándo se empieza a ver. Aunque me queda carga. No me arranca esto. Ahora, si no, Caro, ¿querés arrancar vos con el segundo y yo me voy a buscar la otra compu y me voy conectando a este? Porque Dale, no, dale, tranqui. es un tema de privacidad y tengo que verlo. Ahora vengo, vángame. Arrancá vos con el segundo y yo ahora intento meterme con otro. Dale, tranqui. Avísenme cuando se empieza a ver. Ahí se ve. ¿Más o menos estuvieron viendo los ejercicios de la guía o todavía no? Cero. Ya no, la Ah, verdad que no. Semanita de Todavía no. descanso, Claro. después de parcial, aquí. Bueno, está bien. La semanita viene bien. Bueno, el ejercicio 2, yo voy a dar el 2 y el 10 y Manu va a dar el 1 y el 3, ¿sí? El ejercicio 2 nos dice, en la Facultad de Ciencias Económicas, la altura de los estudiantes se distribuye normalmente con una media de 174 centímetros y un desvío de 20 centímetros. Se toma un curso de 50 alumnos al azar y nos pide cuál es la probabilidad de que la altura de la muestra sea inferior a 172 centímetros, ¿sí? Lo primero que hacemos es anotar básicamente todos los datos que nos están dando. Nos dicen que la media es de 174, que el desvío es de 20 y que la muestra es de 50. Nosotros teníamos que, cuando estamos hablando de estimar la X barra sería que es la media muestral, teníamos una distribución que nos había dado Sebas. ¿Se acuerdan cómo era la distribución? Bueno, teníamos que distintos casos, ¿no? Uno era la estimación de la media muestral con sigma conocido, otro con sigma desconocido, otro de la proporción muestral después de la varianza. Distintos casos, lo primero que hacemos es evaluar qué caso se nos está pidiendo. Ahora se nos está pidiendo la media muestral porque es básicamente el promedio de la muestra y aparte sabemos cuál es el valor de sigma porque nos lo da la consigna. Entonces sabemos que tenemos que estimar la media muestral con sigma conocido, ¿sí? La distribución, a ver si puedo dibujar. La distribución de X barra con sigma conocido era distribuye o converge en distribución con como normal, con media y la media que nos hayan dado, que sería de 174, que es mu, y el desvío, que es el desvío dividido raíz de n, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Entonces, básicamente en el ejercicio lo único que vamos a estar usando por ahora es esto, ¿sí? Acá nos está pidiendo la probabilidad de que X barra sea menor a 172, ¿sí? Nosotros para hacer este tipo de ejercicios estandarizamos, ¿sí? Así después buscamos la probabilidad de Z y ya nos arroja el resultado. Entonces, ¿cómo se estandariza? Se resta la media, que es de 174, y a todo eso lo dividimos por el desvío dividido raíz de n, que es lo que habíamos visto. ¿Por qué el desvío dividido raíz de n? Porque acá nos está diciendo que la media es de 174 y sigma va a ser desvío dividido raíz de n. Es lo mismo que veníamos viendo antes.
paréntesis. Y tenemos que hacer lo mismo del otro lado, para que se mantenga, digamos, la desigualdad que estamos buscando. Entonces también restamos por la media y dividimos por el desvío dividido raíz de n. ¿Qué pasa? Los datos que están de este lado los conocemos todos. Sabemos cuáles son. Tenemos el desvío, tenemos raíz de n. Entonces acá calculamos, ¿sí? 172 menos 174 y acá está el desvío dividido raíz de n. Entonces, una vez que tenemos este lado, sabemos que de este lado tenemos z y lo único que tenemos que hacer es hacer la normal estándar, calcular la probabilidad de la normal estándar. Y básicamente tenemos el dato de z, que es este. Acá tenemos menor a el dato que sacamos. Cuando calculamos la distribución normal estándar, acuérdense que tenemos que poner, si lo hacen con Excel, ponen verdadero porque es buscar todo el acumulado hasta el valor. O sea, queremos que sea menor a 172, no que sea 172. Ejercicios de variables continuas siempre se les va a pedir que sea menor o que sea mayor o menor igual o cosas así porque digamos que no consideramos la probabilidad individual de cada elemento. Bueno, ese es el ítem. Ahí, No sé si... una pregunta. Ahí en el 172, ¿de dónde es? El 172 es lo que nos pide en la consigna, que buscamos que x barra sea menor a 172. Entonces lo planteamos así con esta desigualdad. Ah, sí, por cierto. ¿Una otra duda? Ah, buenísimo, gracias. No. Paso al B. ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se quiere que esta probabilidad sea de 0,20? Ahora lo que nos están pidiendo es, nos dan la probabilidad y nos piden que busquemos n. Es un ejercicio un poco distinto de lo que era el 1 o el A, pero es un poco más de lo que veníamos viendo en las unidades anteriores. Acá lo único que va a cambiar es que la probabilidad esta que buscamos ya no la vamos a estar usando, vamos a usar 0,2. Si nosotros tenemos que queremos que la probabilidad de que x barra se aleje de la media sea menor, deberíamos encontrar un n que sea mayor o menor al n que teníamos en el A. ¿Tienen idea? Si se aleje mayor, ¿no tendría que ser o...? Sí. Yo también quiero mayor, me parece, ¿no? Perfecto, sí, o sea, debería ser mayor, n debería ser mayor porque cuanto más es nuestra muestra, digamos, cuanto más número de personas nosotros estemos evaluando, entonces más chances tenemos de que la media de los datos que nosotros estamos obteniendo de esas personas sea más parecida a la media poblacional, digamos. Entonces, siempre que tenemos más número de muestra, vamos a tener más cercanía entre x barra y lo que es la media en sí. ¿Por qué? Porque justamente es una distribución que está normal, digamos, es una distribución normal, entonces cuantos más datos, no sé si Sebas les había mostrado el video de cómo iban cayendo las pelotitas en la distribución normal, que también es del teorema central del límite, que cuantos más bolitas caían, más cerca de ella estaban, ¿sí? Entonces igual los confundió más eso, pero básicamente tendría que ser mayor. Bueno, entonces acá nos piden la probabilidad de que x barra sea menor a 172, que esa probabilidad sea de 0,2. Hacemos básicamente lo mismo que antes, nosotros sabemos que x barra, cuando le restemos la media y lo dividamos a todo por el desvío dividido raíz de n, sabemos que eso es z, porque es como estandarizarlo, ¿sí? Y tenemos que hacer lo mismo del otro lado. Hay un
montón de paréntesis acá que me estoy comiendo, pero si en algún momento les llega a generar alguna duda, los pongo. Entonces ahora lo que podemos hacer es considerar a esto como un K estrella, ¿sí? O sea, le ponemos una letra, como si fuese un X indiferente. Y nosotros queremos saber que la probabilidad de que Z sea menor a ese K estrella, que sea de 0,2, ¿sí? Nosotros los datos que están acá los tenemos todos, porque tenemos el X barra de 172, tenemos la media de 174 y tenemos también el desvío dividido la raíz de n, que es de 2,82, ¿sí? Entonces calculamos lo que sería el valor de Z. Nada, los datos estos ya los teníamos, lo podemos calcular. Ahí lo hago. Un segundo. Menos 4. Todo esto dividido, ¿no? Por raíz de n. Bueno, ahora cuando nosotros queremos calcular, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar. Este dato nos sirve como no nos sirve. Yo en este caso no lo usé porque usé la función de Excel, la función inversa de Excel. Creo que con la aplicación también se puede usar, pero la verdad es que no soy muy ducha con la aplicación, entonces por las dudas le muestro. Cosas suban al foro si tienen preguntas de cómo. Después con Excel sería calcular la inversa de la normal estándar, ¿sí? Con la probabilidad de 0,2. Porque es como un poco lo que veníamos haciendo antes. Antes teníamos el Z y pedíamos que sea acumulado. Ahora lo que tenemos es la probabilidad. Y con ese dato nosotros le damos a Excel la probabilidad y nos arroja en dónde se acumula esa probabilidad, ¿sí? Esto es acumulado a izquierda, ¿sí? Y sabemos que este K surge de esto, que era Z, ¿sí? Cuando estandarizamos esto. Entonces acá vamos a tener que, bueno, este valor va a ser igual a esto. Entonces resolvemos esta ecuación y nos va a quedar que raíz de n despejándola va a ser igual a 20 por menos 0,84, 16, 21, 23 y todo eso dividido menos 2. Y cuando resolvemos nos da esto. Entonces, nada, nosotros sabemos que siempre que tenemos una muestra, no podemos tener una muestra de 70,83 personas. Entonces, siempre redondeamos para arriba. Sea 70,0001 o sea 70,99, siempre va a ser 71. Y después acá yo les había dicho de reemplazar todos los datos, pero me había olvidado que n era lo que estábamos buscando, así que ignoren esa parte. Surge de esta parte, ¿sí? Cuando despejamos el n con esta igualdad, ahí nos va a dar la muestra. No sé si los confundí en alguna parte, ¿tienen alguna duda? Sí, yo todavía no entendí cómo llegaste al de K estrella. O sea, Bueno. te entendí hasta que ya tenías todos los datos, tenías que estandarizar, pero como no tenías raíz de la n, básicamente, no entiendo cómo llegaste al proceso de menos 0,84. El proceso de menos 0,84, o sea, K estrella es un Sí, nombre claro, al azar que le pongo a esta Sí. cuenta. ¿Sí? Menos 0,84 llegué con Excel, nosotros tenemos, viste, siempre cuando hacíamos la normal estándar, nosotros Sí. teníamos que nos pedían el Z y que sea acumulado, ¿sí? Ujú. Acá nosotros no tenemos el Z, pero en Excel hay una fórmula que es hacer la inversa de la normal estándar, que justamente nosotros le damos la probabilidad y nos devuelve la Z acumulada. Sería como el resultado, si nosotros hacemos la normal estándar, la normal, claro, la inversa, nos
hacemos la normal estándar, nosotros ponemos un Z y nos devuelve la probabilidad. Si hacemos la inversa de la normal estándar, nosotros ponemos la probabilidad y nos devuelve el Z, ¿sí? Claro, pero es porque tenés una fórmula en el Excel, porque si no la tuvieses, Eso Igual por- en Matt Wagner Joaco, tenés que ir a la probabilidad y ahí ya, como vos sabés que es 0 y 1, el desvío estándar, ahí te da. Hace como vos le incógnita ponés la la probabilidad X y la 0,2 y ahí probabilidad. te Claro, devuelve. Claro. y ahí te da. Es lo mismo, nada más que ¿Y en la Excel es complicado. partecita, viste la partecita roja? Claro, eso no entendía. Claro, directamente igual a 0,2 la probabilidad Claro. de eso para hallarla acá. Y Eso. ahí después reemplazo todos los datos para hallar la raíz de n. Está, ok. Pero tu incógnita en vez de la probabilidad va a ser la X. Claro, ok. Dale, gracias. Bueno, eso depende del método que usan. Si usan el método de ver en la tabla, también tienen que buscar, en vez de buscar el Z, buscan la probabilidad. ¿Duda? Una pregunta, esto hubiese sido, o sea, es como indirectamente el teorema central del límite, pero no es el teorema central del límite porque es distribución normal. Claro. Listo. O sea, igual como... Sí, ponele sí. Después vamos a ver, por ejemplo, cuando tengamos que estimar una proporción y ahí ya sería teorema central del límite porque es la proporción converge en distribución y ya. Pero ya después lo vamos a ver en el 10. Pero sí, es básicamente eso. No sé, Manu, ¿querés que te deje y haces el 1? Dale, pásame. Ahora empiezo a compartir desde acá. Pantalla. ¿Están viendo? Oye. Sí. Trader con 3 computadoras al mismo tiempo. Bueno, vamos con el primero. ¿Qué nos dice el primero? En una gran población de clientes con deudas vencidas, registra un saldo vencido promedio de 1500 con desviación estándar de 350. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente con deuda vencida aleatoriamente muestrado tenga saldo vencido que exceda 1600? Entonces, nosotros lo que tenemos acá es una muestra, ¿no? Una muestra que para calcular la probabilidad de que este cliente exceda los 1600, vamos a agarrar una muestra. Esta muestra sabemos que por propiedad va a atender de la misma forma que la población macro. Entonces, esta muestra X va a distribuir de la misma forma que la función f. Y sabemos que en f distribuye normalmente con media 1500 y desviación estándar 350, ¿no? Entonces sabemos que f distribuye de la misma forma con media 1500 y desviación estándar de 350. Una vez que conseguimos esto, ya tenemos como lo central del problema. Ahora hay diferentes formas de resolver esto. Tenemos por ponerle, no sé, usar la aplicación, usar el Excel. Hay diferentes herramientas que la posta están todas muy piolas, así que si quieren les voy mostrando cómo usar cada una. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ítem A? El ítem A nos pide la probabilidad, perdón, de conseguir que X que exceda los 1600. Entonces, ¿cuál es la probabilidad real que nos está pidiendo? Que la media sea mayor o menor a qué. 1600. A 1600. Perfecto, entonces nosotros acá vamos a buscar la probabilidad de que X sea mayor a 1600. Nosotros sabemos que X, bueno, entonces nosotros lo que queremos buscar es que la probabilidad de que X sea mayor a 1600. Una forma de empezar a calcular esto es estandarizando esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos para estandarizar? ¿Se acuerdan?
Se Restamos resta por la la media media y sobre se el divide Se por resta la media y se lo divide el desvío. Claro. O sea, acá le restamos la media y lo dividimos por el desvío. ¿Y qué hay que hacer de este lado? O sea, nosotros... Lo Lo mismo. mismo, lo mismo. los dos Claro. términos. ¿Y cuál es la media? Ya la tenemos por denunciado que es 1500. Esto se me va. Me borro esto. Vamos a sacarlo acá. Sabemos que la media... Vamos a esto... Se me fue el... Se me fue el lapicito. ¿Dónde estará? Bueno, se los escribo en texto y listo. Entonces sabemos que la media es 1500, entonces como le restamos en el primer término la media, lo tenemos que restar en el segundo término y lo tenemos que dividir por el desvío. Y sabemos que el desvío es 350. Entonces, una vez que tenemos todo esto hecho, vamos a conseguir que la probabilidad... ¿Qué pasa si puedo conseguir el lapicito? Que me parece que es mucho más fácil. No, no, no. Fíjate en la dos flechitas, porque capaz va para abajo y te da más. Ah, vaya. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, que la estandarizamos, tenemos la probabilidad de que z sea mayor a este resultado, que, si no me equivoco, yo les digo, es 2,85. Muy bien, tenemos la probabilidad de una normal estándar que sea mayor a 2,85. ¿No ¿Qué es 0,285? Es 0,2, sí, claro, 0,285. Sí, puede ser que haya pifiado, seguramente sí. Vamos a borrar. Lo hice rápido, sorry. 0,100 dividido 350. Sí, sorry. 0,285. Vamos a poner. ¿Qué se les ocurre una vez que conseguimos esto? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Sacar tipo la función de distribución hasta 0,285 y hacer 1 menos eso. Claro, muy bien. Entonces, podemos hacer 1 menos esta probabilidad. ¿Y cómo hacemos para calcular esa probabilidad? Por Matt Y Wagner la o cosa en Excel. Excel. En Excel. Usemos MATLAB, que no lo usamos. Entonces vamos a la normal. Entonces, si nosotros usamos el 1, el mayor, vamos a tener que hacer 1 menos la probabilidad. La otra forma de calcular directamente la probabilidad es decir, ponerlo de esta forma. Entonces, si nosotros acá buscamos, ¿cuánto nos había dado? 0,285. Sí, sí. 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 Tenemos que, me parece que me equivoqué. Espérame. De 0,285 z mayor. Ahí está. Entonces tenemos que la probabilidad de... esto está mal. Es del otro lado, perdón. Espérame. 0. Tenemos que nuestro x es 0,285. Entonces tenemos que la probabilidad de que, en términos de problema, la probabilidad de que un cliente con deuda vencida aleatoriamente tenga saldo vencido que exceda 1600 es de 0,61. Si quieren hacerle el 1 menos coso, es lo mismo que hacer esto. Si hacemos 1 menos este resultado, nos da lo mismo. Nos da el 0,61. Y eso básicamente es todo lo que es el ejercicio 1. Si quieren, por ejemplo, hacerlo en Excel, hay dos formas de hacerlo. También lo pueden hacer sin estandarizar, que bueno, es la forma más fácil, pero no la más recomendada, que es directamente agarrar Excel y decir distribución normal
normal no estandarizada con la X de 1600, una media de 1500, un desvío estándar de 350 y queremos que acumule. Este Excel es una garra, porque me voy a enviar. O sea, son diferentes formas de calcular lo mismo, siempre nos va a terminar dando el mismo resultado. Ustedes elijan las que les que resulta más fácil. Distribución normal con X de 1600, media de 1500, desviación estándar de 350. Esto lo tengo con punto y coma. Bien. Ahí estamos. Y acumulado verdadero. Guarda que pusiste 500. Ojo, en 1500, sí. Gracias. Y nos da bien que nos dé el mismo resultado que nos dio estar analizándolo. Lo tenemos acá. 0,617, 0,6. Bueno, eso es por problemas de justamente cuando desestandarizamos nos dan esos minis errores. Eso básicamente es el ítem A. Vayamos al ítem B. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está pidiendo la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria de 40 clientes con deudas vencidas registre un saldo que exceda los 1600. ¿Cuál es la diferencia entre este ítem y el ítem anterior? Que el desvío es desvío sobre la raíz de n. Claro, muy bien. Y ahora hay que despejar el estado de la media. Exacto. Claro. El estimado. Entonces tenemos que la media sigue siendo 1500. Nuestra X sigue siendo 1600. Pero ahora nuestro desvío va a ser 350 sobre la raíz de 40, que es nuestro n. Igual 40. Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, volvemos a lo mismo. Ya tenemos los datos necesarios para hacer esta probabilidad. Y de vuelta, lo podemos hacer tanto de la forma de estandarizándola como agarrándolo por Excel directamente en la calculadora. Bueno, entonces lo que nos piden es la probabilidad de que X sea mayor a 1600. Y acá es lo mismo, ¿no? Restamos por 1500. Y dividimos. Esto vamos a poner de media para que lo voy a borrar. Si me deja. Bueno, pincho. Sobre el desvío. Sobre raíz de n. Esta es la media, ¿no? Y bueno, tenemos esto. Tenemos que z es mayor a... ¿cuánto les dio esta cuenta? Que sería 350 sobre raíz de 40. Ay, creo que lo tengo acá. No lo tengo acá. 55 creo que da. Una pregunta, Sí, ¿acá por qué era que usabas el desvío con raíz de 40 y eso? ¿Cómo de vuelta? No escuché. ¿Por qué uso esto? Que acá por qué era que hacías, claro, porque en este caso usabas eso. Porque en este caso, asociado no es una muestra, sino que son 40 clientes. Y sabemos que la media distribuye normal con media en la media y en el desvío sobre la raíz de n. En el primer caso, la raíz de n la ignoramos porque vemos que es solo una muestra. En que dice vencida aleatoriamente, o sea, solo agarra una persona. Entonces, poner 1 raíz de n, cambio en el segundo sí nos cambian porque tenemos 40 clientes. Entonces, nuestro n va a ser 40. Ah,
Buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces hacemos esta cuenta, que ¿cuánto me dijeron que daba? Alrededor de 55. 55,34. 55, no puede ser. Tiene que ser entre 0 A y mí 1. me dio No da 1,8. 1,801. Sí. Dio No, 55 da 1,807. el abajo, claro. O sea, tiene que hacer después 100 dividido 55 como algo. Está muy bien. Y bueno, y que consiguen este coso, lo reemplazan en la tabla y les da, vamos a ver, ¿cuánto me dijeron? 1,80 y pico. 1,81. 0,96. No tenemos este resultado. 0,96. Y bueno, los puntitos que quedan. Bueno, esto es todo el ejercicio 1. Ven que es bastante mecánico, es agarrar las palabras claves y nada, empezar a reemplazar y buscar la forma de conseguir los datos, pero es muy, muy, muy fácil. No sé, Carlos, si querés que ya haga directo el ejercicio 3 o preferís hacer vos el 10 antes. Yo diría que hagas primero el 3, pero igual fíjate una cosita, me parece que le tenés que restar tipo 1 menos la probabilidad que te dio. Claro, porque nos están pidiendo que sea mayor. Claro, lo miramos, sorry que no me di cuenta. Si lo vemos en el gráfico, si nosotros tenemos este punto, esto es todo lo menor a el 1,80 y pico que nos había dado. Y por enunciado lo que nos piden es que sea mayor a eso. Entonces hacemos lo mismo, solo que en vez de que sea menor, que sea mayor. Que nos va a ser 1,80 y no sé cuánto. 1,80 y cuánto. 81. 0,07. 81. Entonces nos da 0,03. Sorry que me colgué en esa. Porque nos piden que sea mayor. Si nosotros hacemos como lo había hecho yo antes, vemos que en este gráfico nos está calculando todos los que sean menores a esto. Y nosotros lo que nos están pidiendo es que la probabilidad de que sea mayor a esto. O sea, todo está acá. Lo que nos interesa es esto. Y lo mismo acá también lo pueden hacer directamente en vez de si no lo quieren hacer, no lo quieren estandarizar, lo pueden poner directamente acá. La medida es 1500. El desvío es, bueno, pasa que acá les va a dar 350 dividido, vamos a hacerlo en el Excel. 350. 55,3399. 55,3699. Ponele. Y quieren una X de 1600. Ven que acá la media, que es el punto más alto, está en 1500. Y acá quieren poner 1600, por ejemplo. Entonces tienen que los que tienen menos de 1000, la probabilidad de que tengan menos de clientes con deudas vencidas de 1600 es toda la parte sombrada roja. Pero lo que a nosotros nos interesa es los que sean mayor a eso. No es tan fácil. O restamos 1, le restamos 1 menos todo esto. O, por ejemplo, en la aplicación podemos cambiar esto y listo. Y el resultado sería 0,03546. Leo los mezclé. Sí. En este ejercicio, o sea, no tiene nada que ver con buscar, con estimar la media poblacional, ¿no? Porque la media poblacional ya te la dan y es 1500. La media poblacional no las dan. En este caso conocemos cuál es la media poblacional. Ah, ok. Entonces no tiene nada que ver con que estemos estimando esa media poblacional, digamos. O sea, nosotros cuando estimamos estamos como diciendo, bueno, como son muchos, viste que el enunciado arranca diciendo una gran población de clientes. Nosotros estimamos para hacer, bueno, para no tener que, qué sé yo, agarrar a 1000 millones de clientes, vamos a estimar una media, pero no poblacional, sino que muestral, porque estamos agarrando una muestra. ¿Se entiende? O sea, la media poblacional es la de la gran población de clientes. Pero ¿qué pasa? Al ser una gran población de clientes, a nosotros si queremos
analizar algún dato de esta gran población de clientes, nos va a hacer, o sea, se nos va a complicar mucho porque son millones de millones. Entonces, cuando nosotros estimamos, estamos como buscando un valor que converja a esa media poblacional. Entonces, por eso decimos que la media muestral, que sería esta X barra, tiende de la misma forma de que tiende la poblacional. ¿Se entiende? Es medio un mix de palabras, pero pensarlo así como tenemos algo muy, 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 muy grande y no llegamos a agarrar toda la información de esa población muy grande, entonces tenemos que buscar algo parecido a lo que nos trae esta muestra grande. Que bueno, esto me lo dice por el dato. Y ahí la X barra distribuye con media igual a la media poblacional. Claro. Igual distribuye de la misma forma que la variable esta, que la gran población. Fíjate que nosotros acá dijimos que la extra X barra distribuye con desvío 1500, con media 1500 y desvío 350, que es lo mismo con lo que distribuye nuestra gran población. Claro, sí, es que me mareaba porque como hablamos de estimar la media y que te den la media era como, como que Sí, me sí. mareaba, no sé. Es medio un juego de palabras así, medio extraño, Gracias. pero está bien la pregunta. Este Bueno, ejercicio estaría pena pensarlo también, por ejemplo, bueno, yo tengo toda una población enorme. Si tomo 40 personas nada más y les pregunto más o menos cuál es la deuda, o no me acuerdo qué preguntaba el ejercicio, em, nada, cuál es la probabilidad de que eso supere en más de 100 a la media que yo sé que es la media, porque me lo da el ejercicio. O sea, sería qué tanto va a diferir en superior, digamos. Pero nada, en la de menos les estoy mareando un poco más. Pero Gracias. y de vuelta acuérdense de ese error que tuve yo del restarle 1, porque necesitamos lo que es mayor a eso. O sea, este coso, esta cuenta es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de z que sea menor a 0,28. Hacer esto es lo mismo que hacer esto. Bueno, ¿ninguna duda más con este ejercicio? Si ya pasamos al siguiente. No. Pues ya. Bueno, vamos a ver otro. Es el 3. Vamos a copiarlo. Vamos más abajo, más fácil. Un poquito. Vamos a echar un poquito más. Bueno, el ejercicio 3. Nos dice, se conoce que las ventas realizadas por un comercio, vamos a ir anotando, se conoce que las ventas realizadas por un comercio sigue una distribución normal, con media 168.200 y desvío típico de 20.604. De las ventas realizadas en un mes, una inspección trae una muestra de 9 facturas. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra difiera de la media poblacional en más de 12.000 pesos? Entonces, ¿qué podemos sacar de este enunciado? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Ustedes lo ven y ¿qué dicen? ¿Qué es lo primero que harían? Anotar los datos. La probabilidad de que es mayor se puede. Muy bien, entonces arranquemos anotando los datos. ¿Qué sabemos? Que la media es 168.200, media poblacional es 168.200 y que tiene un desvío típico de 20.604. Y como bien dijeron, lo que nos están pidiendo es que la media difiera de 12.000 pesos. Entonces, ¿qué significa que difiere de 12.000 pesos? Si lo vemos en el gráfico, imaginemos que esto está muy lindo y está bien hecho.
Imaginemos que tenemos la media acá, que es 168, 200, bueno, 168.000. Y nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que difiera de 12.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Puede diferir tanto para más como para menos, ¿no? Entonces, este punto es 168 más, esto bueno, 200 más 12.000. Y este otro punto es 168 con 200 menos 12.000. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo sería una forma de expresar? Y lo que nos están pidiendo de vuelta es la probabilidad de que difiera en más de 168, 200. O sea, nos están pidiendo toda esta área. ¿Cómo podemos expresar esta situación con una sola cuenta? O sea, nos están pidiendo la probabilidad de que, De que sea mayor al valor ese. claro, de que la media poblacional menos la media muestral, perdón, menos la media poblacional difieran en más de 12.000. ¿Esto sí está bien? Sí. ¿Seguros? Falta Para que mí falta haga lo el otro. desvío. Falta la parte del Claro, desvío. del otro lado. Del otro lado es lo que nos está faltando. Entonces, una Claro. forma de expresar esto es que el módulo de todo esto sea mayor a 12.000. Entonces ahí estamos involucrando tanto esta parte como esta parte. Si nosotros no ponemos el módulo, vemos que solo nos está agarrando esta parte. Entonces si nosotros abrimos esto, tenemos que la probabilidad de que x menos mu sea menor a 12.000 más la probabilidad de que x menos mu sea mayor a 12.000. Puta, no sé cómo. Bueno. Voy a ver si me muevo. Muy bien. Entonces, voy a borrar estas. Entonces, muy bien. Acá ya tenemos algo muy del estilo a lo que teníamos antes. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para estandarizar estas probabilidades? Tenemos la probabilidad de que x menos mu sea menor a 12.000. Entonces, para nosotros estandarizar, ¿se acuerdan qué es lo que hacíamos? Restar por la media y dividir por el desvío. Claro, muy bien. Entonces, ¿qué se les ocurre acá que podríamos hacer para estandarizarlo? Pasar al otro lado por este eje o. Más fácil. O sea, pensar que tenemos x menos mu, ya lo tenemos. Entonces, lo único que nos quedaría hacer es dividirlo por el desvío, porque si nosotros lo dividimos por el desvío, ya lo tenemos estandarizado. Claro, solamente falta eso. Entonces, si nosotros acá lo dividimos por el desvío, por acá lo tenemos que dividir por el desvío. Entonces, esto es una probabilidad de z que es menor a 12.000 dividido el desvío que es 20.604. 12.000 sobre 20.604. Entonces, una vez que tenemos esto, ya sabemos cuál es la probabilidad. Hacemos el calculito este, que más o menos
nos debería dar menos 12.000, ¿no? Con hacer eso. Menos 12.000. Sí. Fíjate que es el desvío dividido a raíz de n. Claro, me parece que porque es, Ah, no lo vi. esto es la media muestral, ¿o no? Bien, muy bien. Bien que me agarraron. No lo había visto, sorry. Estamos. Si el raíz de n es 9, entonces esto es sobre raíz de 3. ¿Qué tal? Entonces tenemos 2604 sobre 3. 6868. Puta base, no tengo, me funciona como el otro celular. Vamos a sacar más fácil. ¿Cuánto era el desvío? Me dio menos 1,7472. Esto menos 1,74. Bien. Entonces, una vez que calculamos esto, lo único que tenemos que hacer, que acá no le metí raíz de n, lo único que tenemos que hacer es ir de vuelta a esta página. Que la perdí. Normal. ¿Encuentran? Acá, normal, sorry. Y tenemos que nuestro x es de menos 1,74, ¿no? Entonces, 0,04, todo este número, es la probabilidad de que difiera en más de 12.000, por un lado. Pero ¿qué pasa? Este resultado no nos basta porque todavía nos falta, bueno, vamos a todavía nos falta esta parte. Entonces nosotros ya calculamos esto, ahora nos falta calcular esto. Y para calcular esto, lo único que hay que hacer es lo que veníamos haciendo con esta, que sería hacer lo mismo. Lo dividimos por el desvío sobre la raíz de n. Esto es sobre el desvío sobre raíz de n. Esto, bueno, nos va a dar la probabilidad, vamos a poner acá directo, de z que sea mayor a 1,74 positivo. Entonces vamos de vuelta acá y queremos que nuestra z sea mayor a 1,74. Normal. Entonces, ¿esto sí está bien? No, porque es para No. el otro lado. Tiene que ser mayor. Bien. ¿Y cómo sería otra forma, por ejemplo, de en vez de cambiar esto, de conseguir este número? Uno menos lo que habías tenido ahí. Me complemento. Muy bien. Entonces, la suma de estos dos, que nos da 0,04, ¿no? Sí. 0,04. Igual no debería ser simétrico, como que si ya me da 0,04 lo multiplico por 2. O sea, está bien si hago eso directo, ¿no? Es exacto es lo mismo que les iba a decir ahora con ahora. ¿Qué pasa? Esto solo funciona con las normales, entonces no siempre se basen en que es simétrico. Pero como tenemos una normal, que sabemos que es simétrica, si calculamos una, no hace falta calcular la otra porque sabemos que si difieren en la misma cuantía, nos va a terminar dando el mismo resultado. Ven que acá nos da los dos 0,04. Entonces, si ustedes solo calculan una y la multiplican por 2, 0,04, nos va a terminar dando el mismo resultado, que es 0,08. Y listo, les puse 9 aquí. También otra forma podría ser en Matt Wagner, justo está esto de tomarla entre, como es, creo que hay una opción, creo que es la última. Sí. Si vos pones menos 1,74 te da lo del medio y después lo restás y Claro. te da las dos partes.
Exacto. Listo. Es la otra forma. Y después también hay otra forma, si quieren, que es un poco más compleja, que es, o sea, si yo tengo todo esto, es un chino, no se las recomiendo, pero bueno, si ustedes calculan todo esto y si calculan el acumulado hasta 1,74 y le restan el y le restan toda la otra parte, que es lo mismo que esto, les va a terminar dando esta parte grande. Y restan 1 menos esa parte grande y les termina dando lo mismo. ¿Se entiende? O sea, en vez de calcular estos dos cuadraditos, calculan el cuadradito grande. Calculan este de acá. Pero esa es una forma capaz más complicada que no... Nada. Es mucho más fácil usar las otras, así que yo les recomendaría que arranquen con las otras. Y nada, y con eso ya, a ver si hay otro punto, no. Es el único. Que va a ser el único. Si una vez que tienen todo esto, saben que la probabilidad de que la media de la muestra difiera de la media poblacional en más de 12.000 pesos es de 0,08. Una vez que tienen esto, ya tienen todo el ejercicio hecho. Así que nada, ¿tienen alguna consulta con esto? No, todo claro. Buenísimo. ¿Nadie nada? Entonces, profe, el resultado sería la suma de los modos de cada lado, digamos. Sí, la suma del 0,04 con el 0,04. 0,04 daba de... ahí está. Sería esta suma. Esto más esto. Claro. Sí, una vez que calculan eso ya tienen el resultado. Si quieren verlo, capaz, como se lo estaba diciendo yo, nada, ponen la media acá, que era 12.000. No, 12.000 no era. La media era 168.200. Lo que pasa es que el desvío me da con coma. Bueno, esto es el X en 12.000, vamos a ponerle. Bueno, esto va al pedo. Es 12.000. Ahora esto olvídense porque tengo que hacer esta cuenta y al pedo mostrarles. Nada, así que si no tienen dudas, si quieren pasamos al ejercicio 10. Como les digo, son todos muy mecánicos. Si se acuerdan de estandarizar y acordarse de esto, que a mí yo siempre me lo olvido, nada, les va a ir bien. Caro, no sé si querés agarrar el 10. Dale. Si quieres ahí comparto. Vale. Ahí te veo. Bueno, en el ejercicio 10 nos piden, en 1992 los canadienses votaron en un referéndum sobre una constitución. En la provincia de Quebec, el 42,4% de los que votaron estaban a favor de la nueva constitución. Se extrajo una muestra aleatoria de 100 votantes de la provincia. En el punto A nos piden cuál es la medida de la distribución de la proporción muestral a favor de esta nueva constitución. Nos están pidiendo básicamente la esperanza de la proporción muestral, ¿sí? A ver, primero pensemos, ¿cómo distribuiría P barra? ¿Se acuerdan? Sí, como una Bernoulli. La suma de XY sobre bueno, la cantidad de la muestra. O sea, 100. Como una Bernoulli. Y, o sea, cuando nosotros queremos estimar la proporción muestral, no sé, Sebas les dio una fórmula de la distribución de cómo converge en distribución, ¿o no? Creo que todo lo que estamos viendo Sí. hasta ahora es con normal. Es la Sí, normal P, creo que sí. punto y coma, la raíz de P por Q sobre N. Esa sería la que hay que aplicar, claro.
Claro, o sea, para facilitar todo el tema de como usamos siempre normal para estos casos porque es convergen de distribución, anormal, para después poder estandarizar y demás, siempre intentamos, si lo podemos escribir como normal, lo escribimos como normal. Bueno, en el ítem A nos pide entonces la media. La media sería como plantear la esperanza de P barra, ¿sí? ¿De la esperanza cuál sería? La esperanza no sería P por Q, si es como una onda Bernoulli. O No, esa es la varianza P por Q. ¿Habría que dividir el 42% sobre 100 o no? Calculamos la esperanza de la proporción muestral. Es simplemente la misma proporción muestral. Claro, P. Claro. No sé si Sebas les hizo en clase lo de que P barra vendría a ser la sumatoria. Claro, de XY Sí, sobre sí, eso X lo sobre N. vimos. Claro, y de eso dedujeron que era la esperanza de P barra era P. ¿No? Claro, sí. Siempre que le pidan la esperanza de P barra va a ser ese mismo P que les dieron como dato. Sí. Pues en el ítem B nos pide cuál es la varianza de la proporción muestral. Y la varianza, ¿se acuerdan la fórmula que les había dado? Si no ¿Cómo lo podés podemos- volver a repetir? No escuché justo. en el B se nos pide la varianza de la proporción muestral. Sebas les dio una fórmula para calcular la varianza. ¿Se acuerdan de la fórmula? P por Q, ¿o no? Claro, sobre N. Claro, sería P por Q sobre N, porque al trabajar con una muestra siempre lo tenemos que ir por la Sí, muestra que Claro, es tomamos. verdad. Sí, sí. Y si no, también lo podemos deducir de acá. Sabemos que el desvío es raíz de P por Q dividido N, entonces nada, si hacemos al cuadrado, varianza. Entonces nada, básicamente hacemos esa cuenta, P por Q sobre N, y nos da el resultado. Después, en el ítem C se nos pide cuál es el error típico de la proporción muestral. El error típico es otra forma de decirle al desvío típico. Entonces, nada, simplemente calculamos el desvío, que es la raíz de P por Q dividido N. ¿Hay alguna duda? No, no. El D se nos pide la probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 0,5, ¿sí? Es un poco lo mismo que veníamos haciendo con estimar la media muestral, pero ahora lo único que cambia es, en vez de estimar la media muestral, estimamos la proporción muestral. Seguimos usando esto de que tenemos que estandarizar, tenemos que buscar la Z, ver el valor, ¿sí? ¿Cómo estandarizamos P barra? X menos la El- esperanza dividido la varianza, ¿no? O el desvío. Desvío, claro, Ah. el desvío. ¿Y la media cuál era? 0,42, ¿no era? Era lo 42. mismo que P. Ahora después lo hago con los datos. Y después dividió el desvío, que era la raíz de... Lo que hicimos de un lado lo tenemos que hacer del otro. Entonces acá también tenemos que restarle P y a todo eso me estoy comiendo los paréntesis, pero nada, es a todo 0,5 menos P, todo eso lo vimos. La raíz de P por Q dio N. Entonces nada, lo tenemos de un lado y lo tenemos del otro. De este, acá, esto bueno, lo llamamos Z, que es lo mismo que siempre. De este lado, nosotros tenemos todos los datos, ¿sí? Tenemos 0,5 menos el dato de P, que era 0,424, y tenemos dividido raíz de P por Q dividido N, que ya lo habíamos sacado. Entonces es básicamente, acá está calculado 0,5 menos 0,424, y
sí a 0,5 menos 0,424 lo vimos por el desvío que lo habíamos calculado, o que está calculado acá. Bueno, nos va a dar el valor de z que lo queremos buscar, digamos. Lo podemos buscar de nuevo, lo pueden buscar en la aplicación con la incógnita de la probabilidad y el z es el valor de x, media, distribución normal estándar, o si no también con la probabilidad de Excel. Yo con Excel lo que hago es buscar la distribución normal estándar de ese valor que acumula a izquierda. Siempre que pongo verdadero, acumula a izquierda. Entonces después a este valor le tengo que hacer 1 menos ese valor para obtener el resultado porque me piden que acumule a derecha. Si tengo un lapicito les grafico así nomás. Bueno, básicamente tenemos esto. Esta es una normal estándar, se supone simétrica. Esta es la media, que es mu, ¿sí? Y a nosotros nos están pidiendo la probabilidad. Tenemos P barra 0, que sea superior a 0,5, ¿sí? Teníamos que P era 0,424, entonces tiene que estar a la derecha, digamos. Y nos están pidiendo todo lo que estaría de este lado, ¿sí? Cuando calculo en Excel con esta función, lo que calculo es lo que está del otro lado. Entonces, para saber este valor, le tengo que restar 1 menos eso. ¿Alguna duda con el D? No. Si quieren, ahora les comparto yo y les muestro el 4, que es más de lo mismo, pero para que tengan más ejercicios hechos. Este no lo preparé, así que banquen que se acaba pantalla. Vamos a Word. A ver si llegamos a la misma conclusión. Igual el resto de los ejercicios de la vida son muy parecidos, o sea, con todos estos ejercicios los pueden ir sacando. Así que nada, por lo menos tener estos bien de base esta. Sí. Veamos el 4 así rápido, así ya los liberamos y se ponen a hacer ejercicios. Va, como prefieran, si prefieren irse ahora y terminar después los ejercicios por su cuenta, digan. Me parece que si vemos uno más, ayuda también a mecanizar. Porque de vuelta estos ejercicios son todos muy mecánicos. Y Y tengan en cuenta que está subido también en el campus la resolución de, creo que la mayoría. sí, está todo acá. Ahora después si quieren se los mando. Pues miremos el 4 así muy rápido, así no lo sacamos encima. Nos dice, el consumo de combustible en kilómetros por litros de todos los automóviles de un determinado modelo tiene una media, voy a buscar el lapicito, tiene una media de 25 y una desviación típica de 2. Se puede suponer que la distribución poblacional es normal. Se toma una muestra aleatoria de estos automóviles. Halle la probabilidad de que la media muestral sea inferior a 24 kilómetros por litro, suponiendo que 1. Se toma una muestra de una observación, 2. Se toma una muestra de 4 observaciones y 3. Se toma una muestra de 16 observaciones. Empecemos con el A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están pidiendo?
Y X Hay que barra. hacer como hicimos, claro, con el X barra anterior. En el primer, Antes. en el primer caso no hace falta que sea dividido raíz de n porque es una muestra, pero en los otros sí. Perfecto. ¿Y X barra qué distribución va a seguir? Normal con la media de la poblacional y, bueno, desvío sobre raíz de n. Bien. Entonces, para el punto 1 nos dice una muestra de una observación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La probabilidad de que X sea Inferior a 24, menor. menor a 24. Para estandarizarlos, muy bien como dijo, no me acuerdo, no llegué a ver el nombre. Acá en el caso 1 tenemos una sola observación, entonces escribir el raíz de n o no nos cambia porque raíz de 1 es 1. Entonces le restamos la media y lo dividimos por el desvío y hacemos lo mismo de este lado, le restamos la media y lo dividimos por el desvío. Hacemos esto, nos da que z es menor a... ¿Alguien hizo esta cuenta? Es 1 dividido menos 0,5, ¿no? Sí. Vamos a la... Esta no es... Vamos a la página, ponemos menos 0,5 y nos da una probabilidad del 30%, más o menos. Muy bien, vayamos con el próximo ítem. Es igual a 0,30. El próximo es lo mismo, nos pide la probabilidad de que X sea menor a 24, pero ahora como tenemos de diferencia es que tenemos 4 observaciones. Entonces restamos esto, ponemos menos la media sobre el desvío sobre la raíz de n. Acá hacemos lo mismo, menos la media sobre el desvío, que el desvío era 2, ¿no? Sobre raíz de 4, que es 2, entonces esto nos da 1, entonces esto nos da que el z tiene que ser menor a menos 1, perdón. Vamos de vuelta acá, ponemos z menos 1 y nos da 0,15. No lo tengo acá. 0,15, entonces tenemos que para una observación tenemos el 0,2, el 0,2. Para 4 observaciones tenemos 0,15. Y para 16 hacemos lo mismo, pongamos X, nos piden Una la pregunta. probabilidad. Sí, decime. Ahí donde pusiste z menor a menos 1, ¿no te faltó dividir el desvío sobre la raíz de n? 2 dividido raíz de 4 es 2 dividido 2, que 2 dividido 2 es 1, menos 1 dividido 1 nos Ah, queda... listo, listo. Está bien, gracias. Bueno, vamos así. Y después nos pide con 16 observaciones. Entonces que x menos mu sobre desvío dividido raíz de n tiene que ser menor a, bueno, hacemos todo el mismo cuentito de menos 24, menos 25 sobre 2 dividido raíz de 16 observaciones, ¿no? Sí, 16 observaciones. Entonces, de resultado tenemos, vamos a hacerlo en el Excel, 2, 3, 16, 24 menos 1. Entonces tenemos, no es muy complicada esta cuenta, pero bueno, estoy bastante quemado. Sólido. Nos da
este numerito. ¿Cuánto era? Perdón, menos 0,125. Y bueno, vamos de vuelta acá. Ponemos menos 0,125 y nos da 1. Acabo de haber hecho mal la cuenta. Ahí a Sí, mí me quedó fíjate, Sí, eso hice mal la cuenta. Esta cuenta la hice seguro. faltó el paréntesis En esto, que tarado. No, posta, estoy quemado. Me dio menos 2 a mí, no sé si. menos 2. Sí, puede ser. Entonces que Z es menor a menos 2. Entonces vamos de vuelta acá. Es igual a 0,02. Entonces, ven que mientras vamos aumentando la cantidad de observaciones, se nos va disminuyendo la probabilidad. Con una observación teníamos el 0,2, con 4 observaciones tenemos 0,15 y con 16 tenemos del 0,02. Así que nada, esto también, acuérdense que mientras más grande sea la muestra, menor va a ser la probabilidad. Y nada, y con eso, después esto es practicar. Acuérdense siempre ¿cómo se dice? De alguna que otra palabra que les puede llegar a servir, si se distribuye normalmente, capaz si les dice que, qué sé yo, puede pasar esto o lo otro, entonces ahí tenemos el P y el Q, pero de vuelta, es todo bastante práctica y es una guía corta, así que como recomendación les diría que lo intenten hacer ahora que, bueno, si tienen tiempo, los que tengan tiempo. Nada, ¿tienen alguna pregunta? Una consulta. Ahí decimos que mientras más grande sea la muestra es menor la probabilidad, porque a mayor muestra estaríamos más cerca de que la media nos dé 25, ¿no? Claro, exacto. Ok, gracias. Esa sería la conclusión. Creo que en el punto 4 pues te dice saque conclusiones y la conclusión sería exactamente lo que acabas de decir. Así que buenísimo. ¿Quedó alguna duda con respecto a este tema? ¿O algún ejercicio? No, bastante No. bien. Todo claro. Gracias. No, bien. No, no.